Bienvenidos a otro episodio más de Las Formas del Miedo. Mi nombre es Cristian. Hoy nos adentraremos en las sombras de la carretera y la naturaleza, donde la realidad se mezcla con lo inexplicable. ¿Han sentido alguna vez una presencia mientras conducen por una ruta solitaria? ¿O han escuchado leyendas sobre árboles que esconden secretos oscuros? Pues prepárense para un viaje escalofriante a través de historias de fantasmas de carretera y árboles encantados que pondrán sus pelos de punta. Bienvenidos. Antes de contarles la primera historia, los pongo un poco en contexto. Esta historia es de un amigo que se llama Jorge. Él se dedica al tema del transporte terrestre. Y ya tiene un par de años largos de estar recorriendo las carreteras de Colombia. Y me dice que entre las cosas que ha vivido, hubo una experiencia que le marcó mucho la atención, que es la historia que les voy a contar. Y de paso compartió otra experiencia, pero que es de un amigo de él. Esta primera experiencia o esta primera historia dice así y se llama La Dama del Páramo de Berlín. La neblina envolvía la carretera como un sudario de frío y muerte. Jorge, un camionero curtido por los años en la ruta, cruzaba el desolado Páramo de Berlín, en Santander. La oscuridad parecía más espesa de lo normal y el silencio era profundo, roto solo por el crujir de las llantas sobre el asfalto. De repente, las luces de su camino iluminaron una figura solitaria al borde del camino. Una mujer vestida de blanco, cuya presencia parecía más una sombra que un ser humano. Su mano temblorosa se levantó y pidió ayuda. Jorge, incapaz de ignorar el pedido, frenó lentamente, y la mujer subió al vehículo sin pronunciar ni una palabra. A medida que el camión avanzaba, el aire dentro de la cabina se volvió frío y denso, como si algo invisible arrebatara el calor. La figura de la mujer permanecía inmóvil a su lado, mirando hacia el frente con unos ojos vacíos. La piel de la mujer, cuenta Jorge, que era pálida y parecía casi translúcida bajo la débil luz del tablero. Cuenta Jorge que intentó hablarle a esta mujer, pero un nudo en su garganta le impedía formar palabras. Mientras iban descendiendo por la carretera, ella señaló un alto en el camino, apenas visible en la neblina. Sin razón aparente, Jorge sintió una presión abrumadora en su pecho, como si algo estuviera advirtiéndole que no debía detener su vehículo. Sin embargo, así lo hizo. El camión se detuvo frente a un pequeño altar olvidado en la carretera. Habían restos de flores marchitas y velas apagadas. En ese momento, una brisa entró por una de las ventanas, llevándose consigo el último rastro de calor que había dentro de esa cabina. Y cuando Jorge volvió la cabeza, la mujer ya había desaparecido. Pero un escalofrío más profundo que la misma neblina recorrió todo su cuerpo. Desesperado, Jorge salió del camión buscando alguna señal de esa mujer, pero me dice que lo único que encontró fue un susurro en el viento, un eco que parecía salir del suelo, arrastrando consigo la desesperación de los muertos. Cuenta que cuando regresó al pueblo, un anciano local le explicó la verdad. Aquella mujer había muerto en un accidente hace años atrás. Fue una víctima del mismo tramo de la carretera que ahora Jorge evita como la muerte misma. Los lugareños sabían que quienes la veían estaban condenados a volver, tarde o temprano, a ese altar olvidado. Realmente soy muy amante a las historias de fantasmas de carretera, y aquí en Colombia hay cualquier cantidad, pero lo que más me gustó de esta historia fue la fuente. Siempre había escuchado historias del amigo del amigo, del familiar, pero esta es de alguien cercano y que se dedica a eso, sé que se dedica a eso por mucho tiempo. Y, y cuando él me contaba esta historia, sentí como su voz se entrecortaba y los gestos que hacía. En ningún momento dudé de la credibilidad de esta historia, les cuento. Y también sentí un poco de escalofrío en la medida que él iba avanzando en su historia. Ahora avancemos a la segunda historia. Esta segunda historia pertenece a un amigo de él que también se dedica a lo mismo. Esta historia dice así. Esta segunda historia que me cuenta Jorge tiene por nombre El Autofantasma. Y dice así. El viento pegaba con furia entre las montañas,
mientras que Camilo conducía por la vía al llano, la serpenteante carretera que conecta Villavicencio con Bogotá. La lluvia caía a torrentes, golpeando el parabrisas como dedos inquietos. La carretera estaba vacía, pero en ese vacío algo lo acechaba. A lo lejos, las luces de un auto aparecieron de la nada, acercándose por detrás con una velocidad antinatural. El auto lo adelantó con una violencia inquietante. Sus luces traseras desaparecieron y reaparecieron en la neblina, como ojos demoníacos. Camilo lo siguió con la vista, el corazón latiendo desbocado. El auto avanzaba hacia la curva más peligrosa de la vía, aquella que había devorado tantas vidas, cuando de pronto los neumáticos del vehículo derraparon, perdieron agarre y el vehículo se precipitó al vacío sin hacer ruido, como si hubiera sido tragado por la oscuridad misma. Al ver esto, Camilo se acercó al lugar del supuesto accidente. Al llegar al lugar no había restos de metales retorcidos, ni siquiera un rastro de huellas en el barro húmedo, solo el abismo oscuro y mortal, y al borde de la carretera varias cruces destartaladas marcaban las tumbas de aquellos que nunca regresaron. El viento arrastraba un sonido extraño, como el llanto de las almas atrapadas en la vida y la muerte. Más adelante, cuando llegó a la estación de servicio, aún temblando, Camilo le contó al encargado lo que había visto y lo que había vivido. El hombre, con una mirada cansada y sombría, lo interrumpió antes que terminara. Ya no cuentes más. Lo que vistes no es nuevo. Muchos lo han visto. Dicen que es un conductor que murió hace años, en una noche igual de oscura. Su auto todavía recorre la carretera buscando evitar el destino que lo arrastró al abismo. Pero nadie puede escapar de la muerte. El eco de esas palabras siguió persiguiendo a Camilo mucho después de abandonar la estación. Desde entonces evita viajar por esa carretera de noche, temiendo que la próxima vez sea su auto el que desaparezca en la negrura eterna. Para esta última historia quiero contarles un poco o colocarlos en contexto. Esta historia me ocurre cuando yo tenía alrededor de 15 a 16 años. Y esta historia se mantuvo en el tiempo como hasta los 19, 20 años. Era un árbol que estaba cerca de nuestras casas o cerca del lugar donde yo vivía. Y no solamente yo, sino también mi grupo de amigos y vecinos de la cuadra experimentamos cosas muy extrañas que espero describir en la siguiente historia. Y dice así. Cerca de mi casa, en lo profundo del barrio, se alzaba un árbol de mango. Durante el día, sus ramas cargadas de frutos eran un símbolo de vida y de frescura. Pero al caer la noche, ese mismo árbol parecía transformarse en algo oscuro, algo inquietante. Para los niños del barrio, al principio solo era un lugar de juego, pero poco a poco empezamos a notar un cambio sutil, como si el árbol estuviera vivo de una manera siniestra. Todo comenzó con pequeñas molestias que intentamos ignorar. Cuando caminábamos o estábamos cerca del árbol, de repente escuchaban que nos llamaban por nuestro nombre. En otras ocasiones escuchábamos un susurro que venía de lo alto de las ramas. En algunas otras ocasiones sencillamente sentíamos silbidos, que alguien nos silbaba también desde las alturas de las ramas. Y en otras ocasiones un poco más fuertes, sentíamos y veíamos que caían piedras pequeñas de entre las hojas. Sin embargo, lo que más nos perturbaba eran esos dos ojos brillantes que aparecían entre las ramas cuando pasábamos de noche, siguiendo cada uno de nuestros movimientos. El miedo comenzó a crecer en el barrio, y no solo entre los niños. Los vecinos más cercanos al árbol comenzaron a decir que en las noches de viento, cuando todo estaba en silencio, podían escuchar voces, no una ni dos, sino muchas, como si un grupo de personas se sentara en lo alto del árbol a charlar. Las conversaciones eran incomprensibles, pero siempre se distinguía perfectamente las risas y los susurros, siempre provenientes de las alturas, justo donde la oscuridad de las ramas se hacía un poco más profundo. Una noche, doña Carmen, una vecina que vivía justo al frente del árbol, nos contó algo que heló nuestra sangre. Cada noche a la misma hora, dijo con un temblor en su voz, escuchaba
cómo alguien se trepaba al árbol y luego en lo alto empezaba a hablar, pero no se puede entender nada, como si no quisiera que los oyéramos. Ya no era solo una broma o nuestra imaginación infantil. Todos sabíamos que había algo en ese árbol. Había algo oscuro que habitaba entre sus ramas, algo que no quería ser perturbado. Una noche, después de regresar de una fiesta en el barrio, mis amigos y yo decidimos quedarnos un rato en el parque donde se encontraba este árbol. El ambiente era pesado y el aire denso, como si todo el barrio estuviera conteniendo la respiración. Nos sentamos cerca del tronco, riéndonos y tratando de ignorar la creciente sensación de que no estábamos solos. Las ramas del árbol se agitaban con una brisa que no sentíamos en nuestra piel, y entonces lo escuchamos. Primero fue un susurro bajo, que se filtraba desde las hojas, luego un murmullo, como si alguien estuviera hablando muy cerca de nosotros, pero no podíamos entender ni ver a nadie. Y finalmente, lo peor, una risa. No era una risa amistosa, era un sonido bajo, gutural, que parecía provenir desde el mismo corazón del árbol. Nos levantamos de un salto y el pánico se apoderó de nosotros. ¡Corre!, gritó uno de mis amigos, y todos nos lanzamos a correr sin mirar atrás. Mientras huíamos, pude ver algo que se movía entre las ramas. Era una sombra negra y alargada, que saltaba de rama en rama como si nos observara desde las alturas. No éramos los únicos que huían esa noche. Otros vecinos salieron de sus casas alarmados por nuestros gritos. Despertamos a todo el vecindario y algunos hombres salieron con linternas para inspeccionar el árbol. Iluminaron cada rincón, cada rama, pero no había nadie. El árbol estaba en completo silencio, como si se hubiera tragado todos los sonidos de la noche. Si hubiera sido alguien, dijo uno de los vecinos, tendríamos que haberlo visto bajar del árbol y cruzar la calle, porque aquí no hay otra salida. El aire se volvió más frío y pesado, mientras todos observábamos el árbol en la oscuridad. Sabíamos que había algo allí, algo que no pertenecía a este mundo. Desde esa noche, el árbol de mango nunca volvió a ser el mismo para nosotros. Nadie se atrevía a caminar cerca de él cuando caía la noche. Los ojos seguían apareciendo entre las ramas en algunas noches, y las voces nunca dejaron de sentirse. Las risas entre ellas, siempre vigilantes, siempre esperando. Y así llegamos al final de otro viaje al más allá. ¿Qué secreto esconden las sombras de las carreteras y de los bosques? ¿Existen realmente entidades que habitan estos lugares? La respuesta es tal vez. Nunca la conoceremos del todo, pero una cosa es segura: la oscuridad siempre guarda sorpresas. No olviden compartir sus propias experiencias y sus historias de nuestras redes sociales. Y recuerden, la noche está llena de misterios, así que mantengan sus sentidos alertas. Hasta la próxima.